Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en donde hablamos de las múltiples posibilidades de estos temas que tanto nos apasionan. Y hoy traigo un tema que les debía hace bastante rato. Y se los debía porque con la invitada de hoy, que ya ha estado varias veces aquí, en Ventana al Misterio, hablándonos de otros temas. Nos quedó pendiente uno en nuestro último video y dijimos, vamos a hacer un video sobre la casa de brujas y todo el contexto alrededor de esta historia. Y han pasado meses desde ese video. Pero lo importante es que aquí se cumple, lo importante es que aquí cumplimos nuestras promesas y a pesar de que pase el tiempo, pues nos acordamos que prometimos esos videos y por eso le doy la bienvenida a mi querida compañera y amiga Yarley García. Hola Yarley, ¿cómo vas? Hola Joana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá con este tema que de verdad lo habíamos prometido a la audiencia, no me acordaba, puras promesas de político, pero no, aquí estamos cumpliendo, por No, no, fin. no, política jamás porque Sí, no, sí, cumplimos, tarde pero cumplimos. No, tarde pero mira, se si ha cumplió. pasado, el último video que hicimos fue sobre la chica perdida del Vaticano. Ujú. Y no sé por qué razón en ese video mencionamos el tema de la casa de brujas y dijimos como hay que hacer un video de ese tema, contextualizar un poco a la gente sobre ese hecho histórico y digamos que todos los mitos y las leyendas alrededor de ese hecho, pero realmente ese video de la chica perdida del Vaticano lo hicimos hace muchísimos meses, que a propósito lo van a encontrar ustedes aquí recomendado para que vayan y vean a Yarley hablando de ese tema, que es uno de sus temas favoritos. Y yo, Yarley, vuelvo y le digo a la gente aquí. Para mí, cuando yo hablo de algún tema religioso, Iglesia Católica, conspiración, siempre pienso en Yarley García. Ay, muy No, bien. ella es la apropiada para estos temas. Y aunque hoy nos salimos un poquito, no mucho, pero sí un poquito de ese lado, vamos a hablar también de cómo la religión tuvo de alguna manera un vínculo ahí con todo el tema de la casa de brujas. Yarley, hagamos un contexto, iniciemos haciendo precisamente un contexto, sobre todo de la época en la cual se desarrolló todo este tema de la casa de brujas. ¿Qué estaba pasando en el mundo para la gente que no tiene ni idea en qué época, cómo se dio esto, cuáles eran las situaciones de esta época? Bueno, esta casa de brujas empieza, mucha gente la asocia mucho más con el inicio y fin de la Edad Media, pero eso no es tan así. Digamos, si bien sí había unos temas ahí de casas de brujas, esto se vino a institucionalizar mucho más hacia un poco el Renacimiento, o sea, fue en el Renacimiento donde increíblemente hubo un auge de esta casa de brujas y además porque es casi por ese tiempo donde sale el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, que es un libro que era para cazar brujas, pero este libro es como la cúspide de un desarrollo muy atrás de un pensamiento de la gente en donde se empezaba a echarle la culpa a las mujeres, sobre todo, de muchas cosas que pasaban. Entonces, se me dañó una cosecha, culpa de las brujas. Estoy teniendo malos pensamientos, culpa de las brujas. Se me están muriendo los niños, están pasando cosas que obviamente pasaban por las mismas condiciones agrestes de ese momento de la humanidad, pero la necesidad de echarle la culpa a algo. Y entonces también en esta expansión que hubo del cristianismo,
cuando se expande como religión, se expande hacia lugares que tenían otras creencias y era también una ciencia como más hacia la herbolaria, hacia cómo me pueden ayudar las plantas, hacia cómo voy a convivir con el agua, cómo voy a convivir con la naturaleza, cómo voy a convivir con todas las formas de vida. Y esto es muy contrario al cristianismo en el sentido de un solo Dios, un solo Mesías, y sobre todo, por ejemplo, la carta a los romanos, que es muy fuerte en ese sentido y muy directa, que dice como que los hombres que no tienen conciencia adoran a las bestias, al agua, a la tierra, y no miran quién es el creador. Entonces, teníamos a los irlandeses, teníamos, bueno, toda la cultura celta realmente y muchísimas culturas alrededor, muchísimos saberes en ese medioevo y que fueron conquistados y claro, se les empezó a tener miedo y entonces se empieza a pensar sobre todo que sobre las mujeres recae este carácter de que son como aliadas de Satanás de alguna manera y con estos conocimientos de la arbolaria, de la sanación, entonces que son, los usan para el mal porque el único que puede sanar es Dios o el único que puede decir si te mueres o si te sanas o si no te sanas es Dios. De hecho, la primera medicina está muy asociada con la brujería, o sea, con ese conocimiento ancestral, ese conocimiento que no solamente era de los celtas, sino uno se pone a ver también de los médicos andaluces, de los musulmanes, entonces que tenían una ancestralidad y una idea de cómo se podía curar la gente más allá de un medioevo en donde había que oscurantismo, donde la respuesta para todo era Dios y digamos, cuando mi respuesta para todo es Dios y cuando yo soy muy teocéntrico, pues no voy a encontrar el método científico, ni la curiosidad, ni la investigación en absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa época dio mucho, mucho auge a ese nacimiento de las llamadas brujas. Me encanta ese contexto, Yarley, y me acuerdo que hace unos años, cuando Mario Mendoza, el escritor colombiano, sacó su libro Aquelarre, pues fui a charlar con él, a entrevistarlo para que me contara un poco de ese libro, y él me dijo que el tema de la casa de brujas se había dado precisamente, y es un análisis, ¿no? Digamos que ya lo han hecho muchos otros historiadores, antropólogos y esto, pero Mario, me acuerdo mucho de Mario porque me dijo, era el miedo a la sabiduría femenina. Eso realmente fue ese momento, la casa de brujas, era el temor de esas mujeres que tenían el poder de sanar, que es lo que dice Yarley también, y el conocimiento que para la época pues tampoco era bien visto que lo tuvieran las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado también el contexto social y la transformación que se estaba dando también de pasar de todas estas creencias de la magia del sol, de la tierra, de las plantas, a pasar a que supuestamente solo Dios era el encargado de alguna manera, o era al que teníamos que creer, en el que teníamos que creer, en fin. Yarley, pero además de esto empiezan a salir ideas para poder vincular a las mujeres con esa magia, con la magia más que la sanación, porque si lo analizamos de manera sensata, realmente eran unas sanadoras, unas mujeres sanadoras, pero empiezan a relacionarlo con la magia que no era bien vista, y esto también se da para poderlas etiquetar de mujeres relacionadas con el demonio, etcétera, etcétera, cosas que ya nos estabas explicando. Y sale quizás una de las historias o las leyendas que a mí más curiosidad me causan, y es que esas mujeres podían volar. Y dicen, pueden volar porque eso genera miedo, eso genera temor. ¿Cómo así que una mujer puede volar?
y de ahí sale como ese odio, ese rencor, ese temor a esas mujeres que son representadas. Esta imagen que ustedes ven ahí es de un libro bien antiguo de la época en la cual representaban a la mujer con su escoba y que podía volar con esos poderes que tenía a través de esa escoba. ¿Cómo sale toda esta historia que finalmente es obviamente una leyenda? Esa pregunta es absolutamente fundamental para desarrollar el tema de las brujas. Realmente es una gran pregunta y es que, bueno, voy a iniciar con una apreciación muy personal, pero lo que yo veo ahí es que frente a las mujeres, en el cambio de estas culturas que son mucho más abiertas a la exploración mágica, a la elevación de la conciencia, frente al cristianismo, pues uno encontraba, por ejemplo, que había por ejemplo, frente a las mujeres, una sanción frente al deseo, ¿no? La cópula era para procrear. Tú solamente podías tener relaciones sexuales para procrear y, por supuesto, a las mujeres no les era permitido el orgasmo. De hecho, era en una sola posición que se llama el misionero. O sea, que de hecho ya solamente esa palabra es demasiado religiosa y es una posición de dominación del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber, hay que decir que desde el siglo más o menos séptimo, octavo, y hasta, Dios mío, hasta buena parte ya del Renacimiento y la Ilustración, se llegaron a quemar unas 500.000 personas, hablan los libros de historia, tratando de encontrar brujas. O sea, 500.000 personas, imagínense ustedes, pero no en este mundo actual, o sea, en un mundo mucho menos poblado. ¿Y qué estaba pasando? Se llega a una conclusión de que las mujeres asisten a unos lugares que se llaman los aquelarres. Entonces, esos aquelarres eran reuniones donde las mujeres viajaban, volaban, se iban volando en escobas, y es esa escoba que tiene una estimulación, digamos, y una connotación sexual al montarla. ¿A qué se iban las mujeres a reunirse con otras? Pues era a tener relaciones sexuales con espíritus incubos y subcubos. ¿Sí? Entonces, cuando se dañaban las cosechas, cuando pasaban algo, empezaban a torturar a las personas, a decirles, cuénteme usted qué fue lo que hizo, y estas mujeres, la mayoría de estas confesiones por tortura empiezan a decir, no, es que yo vi a Johanna en una aquelarre, yo me encontré con ella y las dos estábamos copulando con Lucifer. Entonces, ¿cómo era? Pero dígame más. Entonces la gente, no, me voy a retractar, o sea, me quiero arrepentir porque no es real. Volvían y las torturaban, y de hecho hay historiadores que dicen, no, pero es que hay confesiones ahí que son reales porque son antes de la tortura, pero hay que tener en cuenta que inicialmente les mostraban todos los instrumentos, les decían, si usted no confiesa, le voy a hacer esto y lo otro, y la gente, pues por no sufrir, acaba confesando cosas que al final le iban a llevar a la hoguera. O sea, es decir, que a ti tuvieras esa connotación de bruja, tú ya te ibas para la hoguera. O sea, no había como arrepentimiento ni nada de esto posible, y uno va a encontrar este asunto de las brujas de Salem, pero mucho más atrás va a encontrar mucha gente así, capaz de decirle a su vecino. De hecho, me acuerdo mucho, hay un libro muy bueno que les voy a recomendar que se llama De vacas, cerdos, guerras y brujas, y es un libro que nos cuenta por qué la gente cree en brujas, por qué las guerras, por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdos, y es muy, muy diciente. Y ahí hay una historia de una mujer que le dice a una persona, oiga, a mí me acusaron de bruja y yo confesé que usted, ya digamos, en la mazmorra donde estaban, le dice, yo confesé que usted era brujo también, porque usted cuando me vio pasando dijo, me lo esperaba todo de usted. O sea, yo sí me esperaba que usted fuera bruja. Entonces, cuando me pidieron inculpar a alguien, la primera persona que se me vino a la mente fue usted, y pues allá acabaron los dos. Entonces, ese volar, entonces seguramente todas estas personas que quemaron nunca volaron, ¿sí? Pero hay un estudio muy interesante que es el que te quiero compartir y que responde mucho más a esa pregunta, y es que si bien las mujeres seguramente no volaron,
lo que pasaba es que esa herbolaria, sobre todo en todo esto que ocupaba Irlanda, Inglaterra, todas estas historias, de donde uno encuentra muchas historias de brujas, habían plantas como la belladona, como la mandrágora, con la que la gente podía hacer ungüentos y en la piel esto se absorbe y la gente puede llegar a tener alucinaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Seguramente hubo muchas mujeres que no es que viajaron literalmente, sino tuvieron viajes alucinógenos con estos bebedizos y tuvieron visiones del maligno, visiones de orgías, visiones de mundos mágicos que son propias no de la brujería, sino de consumir alucinógenos. ¿Sí? Así Entonces, es. eso lo podríamos bien comparar con los asuntos chamánicos, con las cosas que ahora están muy en boga y muy de moda, y estos viajes. Entonces, cuando sale el martillo de las brujas, hay un debate muy fuerte entre los hombres que dicen, bueno, las brujas viajan o no viajan. O sea, viajan mentalmente o viajan realmente en escobas, porque cuando se tomaban algunos testimonios, digamos, el panadero, su mujer la acusan de bruja y el panadero dice, no, pero es que venga, en el momento que están acusando a mi mujer de bruja, mi mujer estaba dormida al lado mío. ¿Cuál es la respuesta del martillo de las brujas a eso? Lo que usted pensaba que estaba dormido al lado suyo era un demonio. Y el demonio se había llevado como el espíritu, porque o sea, en conspiraciones hay respuestas para todo, ¿no? Entonces, lo que se estaban llevando era, usted tenía un demonio ahí y lo que estaba era su mujer. Y luego empezaron a decir, no, no necesariamente esos aquelarres tuvieron que ser que ellas volaban literalmente, sino que ellas se escapaban en sus mentes y todos en sus mentes se conectaban. Y entonces tenemos esta segunda que a mí me suena mucho más creíble, pues no, no sé, yo soy del campo y por supuesto hay una creencia muy grande en brujas. De hecho, ahora que me acuerdo, bueno, no era como una bruja, pero hay una quebrada y una tía siempre dijo que el Moján la arrastró un poco más de tiempo y le robó unos aretes. No sé si esto es real, yo no he visto volar una bruja, pero lo que yo podría pensar y entender es que sí, estas mujeres llegaron a tener este conocimiento y llegaron a tener alucinaciones, y que estos eran los viajes que hacían en sus aquelarres. Entonces, este fue un gran debate que tuvieron y al final se resolvió todo de, si no vuela físicamente, vuela con sus pócimas y con sus menjurjes, pero que vuela, vuela y que es bruja, ¿no? Entonces, que la matamos, la matamos. Literal, literal, Yarley. Y has dicho una cosa que es para mí fundamental en todo este tema y es también un poco el hecho de que la mujer estaba sexualmente reprimida. Incluso algunos historiadores y antropólogos han dicho que el tema de la escoba está también un poco relacionado con que ese menjurje del cual tú nos hablabas, esa mezcla que hacían con esas plantas alucinógenas, la mujer lo que hacía, las mujeres lo que hacían era untarla en un palo de escoba porque siempre estaban en sus labores domésticas y cuando se ponían el palo, como lo ven ustedes ahí en la foto, untado de esa pócima, por decirlo así, de ese menjurje, pues empezaban a alucinar y había una estimulación ahí, ¿sí? Dentro de su vulva. Entonces, muchos también han planteado eso. Sin duda lo que tú dices es fundamental, de que volaban, volaban. Y la gente cree que básicamente se subían, entonces como era bruja, ya volé. No, yo sí creo fervientemente en que es un tema más de todas las plantas sagradas que había en su momento, que además tenían el conocimiento estas mujeres para poderlas combinar y que se generara de alguna manera ese tema alucinógeno que hacía que además relacionado con sus creencias de esa época, pues empezaran a comentar ciertos sucesos en medio de esa alucinación.
pero sin duda este es uno de los mitos más interesantes de todo este tema relacionado precisamente con la casa de brujas, y es la posibilidad de que si volaban o no en esa famosa escoba. Y como siempre les digo, hay que ver las cosas desde otras dimensiones, abrir la mente para entender de dónde vienen. Y es que los mitos y las leyendas se crean así, de esas ideas o esos hechos reales que luego se van transformando con la oralidad, con que este dijo esto, el otro dijo lo otro, y se van uniendo y tejiendo hasta convertir un hecho real en una leyenda o en un mito. Y creo que este de que las mujeres volaban es sin duda el más fundamental o el que más se destacó en todo este proceso de la casa de brujas. Yarley, ¿qué otra cosa es importante entender teniendo en cuenta? Uno, ya nos comentabas un poco del tema, digamos que religioso, y esa transformación que había para la época, y que digamos que eso empieza también un camino para generar esa persecución. Dos, el tema sin duda de la sabiduría de las mujeres para manejar todas estas plantas. Tres, de la represión, que para mí es una represión sexual, y que sin duda también las mujeres empezaron a sentir esas necesidades normales de ser humano. ¿Qué otra característica se da, digamos que en todo este contexto, para que finalmente después ahondemos en cómo empezaron a hacerse los juicios? Yo pienso que es esto la posibilidad, digamos, de responder a las calamidades de ese tiempo y de los tiempos, culpando a las mujeres y culpando a las mujeres de una relación que uno plantea, que se plantea desde el Génesis, y es: la mujer tiene una relación con el diablo. La mujer tiene una relación de culpa eterna y es la que incita a pecar, es la que incita a las tragedias, es la que incita a las desgracias todo el tiempo, y poder echar esa culpa sobre las mujeres y también hacer que otras mujeres se inculpen, ¿no? O sea, de esas torturas, obligarlos a que tuvimos, vuelvo a decir, 500.000 personas asesinadas. Y además esto estamos hablando no solamente del momento que nace el martillo de las brujas, que al final es inclusive criticado por personas de la misma iglesia, porque ellos usan hasta una bula papal para legitimarse de alguna manera, sino por las torturas tan impresionantes a las que eran sometidas, porque ahí decía, son etapas de la humanidad bien oscuras, o sea, realmente bien oscuras, donde uno puede leer cómo cazar mujeres y cómo torturarlas y cómo eliminarlas de la faz de la tierra. Eso me parece una vaina absolutamente bárbara, además, porque en un tiempo donde la tecnología no estaba tan desarrollada, la creatividad para torturar era amplia. O sea, yo te lo digo, que habían unas cosas absolutamente impresionantes que se hicieron contra las mujeres y contra esa necesidad de echarle la culpa a las mujeres de las cosas que pasan en el mundo. A mí, la verdad, eso es algo que me impresiona mucho de ese concepto de las brujas. O sea, la necesidad de echarle la culpa a las mujeres de todo lo que pase, pero además el temor hacia las mujeres, porque decía que la no es otra cosa que la reunión de varias mujeres. Entonces, ese poder de las mujeres y esa asociación como con la maldad me parece bien curiosa. O sea, esa figura de que uno nazca mujer y ya directamente esté asociado a la maldad, y que esa brujería, que digamos es un concepto que las mismas mujeres han deconstruido un poco para decir: oiga, sí, soy bruja porque soy una mujer sabia, soy inteligente, soy una mujer capaz de hacer un montón de cosas, soy una persona mágica. Y cómo, fíjate que cómo fue censurado esto, paradójicamente ahora, como tenemos una contracultura, por decirlo de alguna manera, en donde esta contracultura que cree en las brujas, que cree en la magia, que cree en estos viajes astrales, que cree en los viajes con el yagé, que cree en todas estas cosas, ahora dice: oiga,
es que este asunto de la razón, obviamente, esto se los dejo solo sobre la mesa, como siempre, ¿no? No con la idea acá de traerles mi evangelio, sino con la idea de que pensemos un poco sobre eso hey, sí, tuvimos un tiempo donde el método científico fue todo, ¿no? Todo no nos respondía a la razón, no había nada más allá de la razón. Entonces pasamos de este oscurantismo a preguntarnos todo y ahora en esta época hemos pasado como a una contracultura donde la gente dice, no, nosotros ya no queremos, vea, si nosotros solucionamos la guerra, si tenemos paz, si tenemos amor, si tenemos comida, si tenemos espiritualidad, si tenemos, volvamos a lo ancestral, volvamos a conocer las plantas, volvamos a, y se vuelve un boom todos estos temas que se vuelven más como cómo nos respondemos nuevamente lo sobrenatural y cómo no nos respondemos desde una conciencia de que eso sobrenatural no es malo y se vuelve todo esto una tendencia de contracultura frente a todas las teorías así súper planas que nos hemos planteado y eso trae también un replanteamiento del papel de las mujeres en esa contracultura, lo cual a mí me parece muy interesante. Yo no sé a ti cómo te parece, pero eso, solamente que ya se puede decir, ay, vamos a hacer una aquelarre y se ha tomado como algo lindo y no, nos van a perseguir a todas y nos van a matar, eso es contracultura y me parece súper interesante. Me encanta ese análisis y estoy muy de acuerdo. Yo no sé, yo creo que después de la pandemia, ese tema de volver a lo ancestral, de hacer yagé, de hacer tomas, de unirse con la naturaleza, conectarse más, yo sí siento que tuvo mucho que ver con la pandemia. Quizás por el momento en el que todos estábamos pensando en que íbamos a morir y esa posibilidad de tener la muerte tan de cerca nos lleva también a reevaluarnos como seres humanos. Yo lo veo un poco más por ese lado porque sin duda me he dado cuenta de muchas personas que yo jamás hubiera imaginado que siquiera tuvieran la idea de la toma del yagé, están haciendo yagé y es que me conecté y es que vi mis ancestros y es que tuve una pinta y yo digo como, ¿qué es esto? Sin duda la gente ya no le da miedo comentar ese tipo de cosas. Y ya respecto a lo que dices de las mujeres, me parece maravilloso, Yarley, y es verdad, es como destacar ese poderío y decir, sí, somos brujas porque somos sabias, punto, porque estamos para ayudarnos las unas con las otras, porque estamos haciendo movimientos de espiritualidad, de encuentros, de unión, que hacen que expandamos ese conocimiento que tenemos guardado y que nos unamos y todo esto va generando además una cantidad de movimientos muy interesantes que seguramente muchos dirán, ay no, ya salieron las feministas aquí a decir estas vainas, seguramente sí, pero de verdad que todo, viéndolo desde esa época hasta acá, es entender el poder y cómo de alguna manera también eso ha evolucionado. Y afortunadamente, imagínate ahora pensar que, no sé, lo que decías, que se reúne un grupo de mujeres y entonces no están compartiendo o disfrutando, sino que están haciendo un maleficio para toda su comunidad, o sea, y eso era lo que pasaba. Y volvemos a ese miedo, y me acuerdo muchísimo de Susana Castellanos de Subiría, que es una mujer genial que ha escrito un montón de libros sobre brujas, vampiresas, todo enfocado a la mujer, y ella dentro de todos sus textos siempre habla de ese miedo visceral, dice ella, que le han tenido toda la historia al poder femenino. Y ese miedo visceral que las ha convertido, que nos ha convertido mejor en a las que hay que tenerles miedo, en las que hay que juzgar, en las que son peligrosas, en las que son malas. Entonces, es bien interesante ese análisis también. Y empecemos, Yarley, a hablar de este famosísimo libro que ya lo has mencionado, el Maleus Maleficarum. ¿En qué punto, listo, ya hablábamos de cómo fue como el contexto, cuáles eran como las características para que alguien dijera que esta o mi amiga o mi prima o la vecina era bruja, pero llega este documento
este libro y qué empieza a suceder, en qué punto llega, porque ahí tiene que ver también la Iglesia Católica y algo que nos mencionabas anteriormente, que era como un decreto papal en el cual también se pone en evidencia todo lo que van a empezar a hacer para poder hacer, digamos, que esa cacería o esa persecución a las brujas. Eso por un lado. Y dos, quiero que me respondas primero esto, antes de que nos adentremos específicamente en el texto, y es bien interesante que inicialmente se empezó a perseguir a quienes fueran brujos, es decir, hombres y mujeres. Sin embargo, fueron muy poquitos los hombres que fueron juzgados en esta época por haber hecho brujería, porque sin duda la magia ha sido algo que nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad. Es algo que se ha ido transformando, pero que sin duda ha estado ahí presente y se ha utilizado en todas la civilización, en todos los contextos sociales y políticos que hemos vivido. Pero a mí sí me parece muy curioso eso de, y volvemos al tema de las mujeres, sí, porque tenemos que decirlo, y es que inicialmente hablaban en esta época de los brujos, hombres, mujeres, pero fueron muy pocos los hombres juzgados por hacer esa magia negra o tener esos poderes. Y se enfocaron en las mujeres. Entonces, primero eso, Yarley, y luego empezamos a hablar o nos comentas de este texto, por favor. Claro que sí. Bueno, primero ese texto es muy importante porque ya se venía hablando de las brujas, que en todo este contexto que ya les di anteriormente, pero en 1484 hay un inquisidor alemán que se llama Heinrich Kremer y él le pidió al Papa Inocencio III en ese momento que ratificara como su autoridad para ocuparse de temas de brujería puntualmente. Entonces, él es el que empieza a impulsar como todo este tratado. Entonces, digamos que como en las películas, este señor Kramer era un cazador de brujas, como hollywoodense, digamos, como lo que uno puede llegar a imaginarse. ¿Qué contiene ese libro? Ese libro contenía realmente una gran cantidad como de retazos, digamos de alguna manera, de libros de demonología, ¿sí? Entonces, esto se empezaba a mezclar con teología y también con superchería, supersticiones, digamos, de en ese momento de la comunidad, como lo que estábamos hablando de la capacidad de volar y esa capacidad de volar que ya había sido ampliamente discutida entre muchos teólogos fue justamente lo que hizo que muchas personas justamente de la iglesia digamos, como que tuvieran como cierto recelo porque no era tan teológico y probable. Entonces, este libro era una mezcla de lo que te digo, muchos tratados de demonología con estas supercherías, y eso no cayó tan bien en la iglesia, contrario a lo que muchas otras personas pueden pensar. Lo que pasa es que este señor Kramer como que falsificó una bula papal, o sea, se autodió un reconocimiento de la iglesia y ¿Qué pues es no eso había... de la bula papal? ¿Qué es eso de la bula papal? Expliquémoslo un poquito para que la Eso gente es entienda como, mejor. era como un decreto, digamos, como algo que venía de parte del Papa, y acuérdense que el Papa, sobre todo en ese momento, era infalible. O sea, cuando uno dice Papa, uno está hablando del gran padre, del vicario de Cristo. De hecho, al Papa se le dice el vicarius Christi, el vicario de Cristo, que es un vicario, que Johanna se va y yo quedo en nombre de Johanna. O sea, lo que diga yo es como si lo dijera Johanna. Entonces, lo que diga el Papa es como si lo dijera Dios. Entonces, imagínense un decreto papal, pues lo que tenía, o sea, era la ley, y además era ley sobre el gobierno terrenal, ¿no? O sea, sobre príncipes, sobre reyes, era rey en Francia, era ley en Francia, era ley en Alemania, era ley en todo lado. Y este señor lo que hace es decir, nosotros tenemos como esa autorización de la iglesia, siendo que la iglesia, como les digo, tenía muchísimos reparos en esto. Aún
yo creo que no sé qué hubiera pasado si hubiera habido redes en ese momento. Seguramente se hubiera descubierto muy fácil y se hubieran abierto muchos debates, pero aunque a mucha gente le parecía poco riguroso, como había una conciencia colectiva de la existencia de las brujas y que esas brujas les estaban dañando las cosechas, estaban muriendo niños, había muchísimas enfermedades, había muchísima hambre, porque se sufrieron muchísimas épocas de hambre en estos tiempos, que por supuesto no tiene nada que ver con las brujas, sino, digamos, el tipo de desarrollo que había en ese momento en la humanidad. Que por supuesto no era culpa de las mujeres, pues se empezó a tomar como una fuente de autoridad a la que remitirse para perseguir brujas. Entonces, ¿qué pasaba? En el inicio de este tratado hay una como una tesis de la defensa de la existencia de las brujas, ¿sí? De cómo ellas hacen y deshacen. Entonces, tú puedes encontrar cómo a ellas se les echa la culpa de todo lo que está pasando y es muy curioso porque así nacen, pues yo pienso, ¿no? Que en muchas épocas de la humanidad la gente ha sido capaz de montarse sus teorías así loquísimas y sustentarlas en un montón de cosas, parce, y hacer una cantidad de vejámenes, pues, o sea, lo hizo Hitler, lo hizo el Maleficus Maleficarum, o sea, y tú te pones a leerlo porque afortunadamente, bueno, afortunado o desafortunadamente en nuestra época pues hay un exceso de información. Ustedes pueden encontrar un Maleficus Maleficarum en internet y se van a dar cuenta cómo hay una defensa de la existencia de las brujas y también entonces después dice cómo cazarlas, ¿sí? Y cómo probar que ellas hacían brujería, que es algo súper curioso. O sea, esto era puro falso positivo aquí por ese conocimiento de las plantas, por ese conocimiento que ellas tenían de cómo mantener las cosechas, de cómo, entonces es muy curioso pensar que si tú tienes un conocimiento para sanar, es como obligatoriamente tienes el conocimiento para envenenar y matar. O sea, tú obligatoriamente por ser mujer, tú vas a usar eso para el mal. Era una cosa un poco así. Y en cuanto, entonces, bueno, así fue usado muchísimo tiempo. Las torturas para sacar confesiones, como les digo, son temas que no, ni siquiera les puedo contar por acá, pero ustedes pueden consultar un poco, pues son unas torturas, bueno, como todo lo medieval y todo esto, pues era muy físico, muy de contacto, de enterrar cosas, de extender, o sea, cosas así bien, bien serias que se utilizaron sobre todo contra las mujeres. ¿Por qué? Primero, por lo que ya habíamos hablado, de que de hecho hubo muy pocos brujos y esos brujos que hay son más bien magos, ¿no? O sea, la gente dice magos y brujas. Generalmente no dicen brujos y brujas, Ahí está dicen la brujos y diferencia, brujas. ¿no? Claro, entonces uno va a encontrar, por ejemplo, nada más en la literatura, por ejemplo, me encanta la historia de Camelot, que es la historia del mago Merlín, ¿no? Y este mago súper poderoso estuvo aliado del rey Arturo para la fundación de Camelot. Y a quién o cómo acaba Merlín, porque se enamora de una bruja, ¿no? De la bruja del pantano y esa mujer al final lo encierra. Entonces, fíjate bien cómo inclusive en la literatura ya se retrataba a los magos, hombres mágicos con poderes para crear sociedad, hacer gobierno con el buen juicio, y a las brujas como sus enemigas naturales, estas mujeres malvadas que querían destruirlo absolutamente todo. Entonces, tienen mejor posición en la historia los magos que las brujas. Y es porque, no quiero sonar pues acá mamona, pero pues todos sabemos que los hombres han escrito la mayor parte de la historia. Total, y no suenas mamona, esa es la realidad. ¿Qué hacemos? Yarley, bueno, digamos que sí, no podemos ser tan específicos en cuanto a los castigos que se daban, y como muy bien ella lo dice, este texto ustedes lo pueden encontrar en internet de manera muy fácil. Y empiezan también el tema de los juicios. Y quizás uno de los que más se conoce, porque es el que más se ha representado en todo el tema de no solo de la literatura, sino también del cine,
es el famoso juicio de las brujas de Salem. Impresionante. Sí, alguna vez escuché a alguien que dijo como, realmente no fueron tantas en Salem. Lo que pasa es que como estamos más cerca, entonces sabemos más de esa historia, hace parte más de nuestro contexto. Pero sin duda, o sea, perdón, la cantidad de mujeres en ese pueblo y el exterminio sin duda que hubo allí, pues tiene y marcó la historia. Y por eso una historia que siempre nos repite, como digo, en libros, en películas, en series. Hablemos de qué fue todo este tema de los juicios de las brujas de Salem. Bueno, fíjate que en las colonias británicas no eran como tan naturales esos juicios por brujería. En Salem se juzgó a 144 más o menos personas por brujería, y esto viene como de para mí pues es como colectivo, como que la gente colectivamente estaba como muy prejuiciada con algo que empieza a pasar, y una persona empieza a tener unas sensaciones como de enfermarse, un poco más místicas, a sentirse mal, y empieza de repente a desatar una narrativa de brujería es muy curioso que se hubiera dado justamente ahí en Salem, porque esta vaina se volvió un juicio jurídico. O sea, inicialmente se toman unos testimonios de unas mujeres, esto es entre enero y mayo, si no estoy mal, déjame ya te busco la fecha, así de 1692. Entonces, inicialmente empiezan a hacer como unos juicios locales de algo que está pasando, y una mujer empieza a acusar a otra y a otra y a otra y a otra, y se les empieza a someter a hambre y a torturas, y hay una gente que decide como que no va a dar paso atrás frente a decir, oiga, no, yo no soy bruja, soy creyente, pero son unos muy pocos, y de hecho empiezan a haber involucradas familias enteras. Entonces, familias con papá, mamá, hijos, empiezan a acusarlos de brujería, y entonces se escala esto tanto. O sea, hay tanta gente de este pequeño pueblo encerrado, tanta gente que llega a ser víctima de todo esto que está pasando, porque pues la condena a la brujería es la muerte. ¿No? Seguramente, digamos, ya no tanto como el medioevo, que esto tiene, pero es la muerte, y esto escala a los tribunales de Inglaterra en ese momento. Entonces, es como esta cosa que es muy pequeña, pero que se vuelve prácticamente, pues, un asunto de una injusticia grandísima, de someter a gente a tortura y a hambre por un chisme, digamos de alguna manera. Tiene que ser intervenido por una autoridad superior para que juzguen sobre lo que estaba pasando ahí, porque si no, pues esto iba a ser la debacle, la desaparición de todo el pueblo. Es una cosa impresionante lo que es el inconsciente colectivo, y cómo, pese a que ya estábamos hablando en ese momento, porque bueno, lo que me faltó decir fue que el Papa después prohíbe la caza de brujas, ¿no? Cuando nace el protestantismo, que está también un poco en contra de la brujería, hay un punto de esto donde el Papa prohíbe finalmente la caza de brujas. Entonces, volver a esto con unos juicios se vuelve una cosa absolutamente impresionante todo lo que pasó ahí, cómo funciona el inconsciente colectivo. Claro, y aquí volvemos al tema de cómo se utilizó también ese contexto histórico para, de alguna manera, quienes no se llevaran bien o en forma de venganza utilizaban ese texto, ese Maleus Maleficarum, para detectar a las brujas. Entonces, si mi vecina no me caía bien, yo iba a ir acusada de brujería, y resulta que en este caso la llevaban a juicio. Pero también, como nos dijo Yarley, no solo a ella, sino a toda su familia. Y esto se convirtió mejor dicho, en la comida diaria de ese pueblo. Y era que Y es todos que los días.
Y es que hay que recordar una cosa que se me estaba pasando, discúlpame, Joana, que los juicios empiezan porque es la hija de un reverendo la que hace esos juicios. Entonces, yo desde mi superioridad moral me está pasando algo y empiezo a hacer digamos, unas declaraciones que por mi palabra, el nivel social donde estoy yo, que ella se llama Betty Parris, donde está esta Betty Parris en su nivel de superioridad que le confiere su familia, su nivel socioeconómico, pero además ser justamente de la hija del reverendo, es como me está atacando Satanás directamente este pueblo. Entonces, y como eso desata, ahora sí, todo este inconsciente colectivo a llegar a 20 muertos, uno por tortura y 19 por ejecución. Sí, exacto, realmente aterrador lo que pasó allí, porque era como lo que les dije anteriormente, el pan diario, y era mostrar de alguna manera esa superioridad que se tenía para poder acusar a otros. Yarley, ¿algo más que decir sobre este tema del juicio de las brujas de Salem? No, solamente que es muy interesante lo que tú estabas diciendo de cómo la gente puede usar el pánico para vengar sus, digamos, lo que tenga personalmente en su corazón, ¿no? Y cómo esto se vuelve masivo y cómo se llega a cobrar la vida de muchas personas. El inconsciente colectivo es una vaina absolutamente loca, pero en el caso puntual de las brujas es algo que o sea, es decir, es una parte de nuestra historia tan fascinante, pero como empieza, hay que mediar un poco la razón y entender cómo no cabe, sobre todo en ese momento de la historia, no cabe ningún tipo de diversidad y cómo era muy fácil para las personas de la clase alta, de la clase superior, encontrar la respuesta a sus males internos y a tener, digamos, algún tipo de problema con otra persona, encontrar eso en el diablo y tener el poder para decir, ah, no, esto es el diablo y esto lo acabamos en una horcada, o sea, no en un segundo, en un juicio público. Sí, total, como de esa manera tan cruel querían eliminar todo ese conocimiento, esa sabiduría, pero también que sin duda, más allá de eso, hay otro contexto y es cómo a través de la venganza, cómo a través del chisme, cómo a través de las injusticias murieron tantas y tantas mujeres acusadas de brujería que seguramente muchas de ellas no tenían ni la menor idea de todos estos conocimientos ancestrales y simplemente porque a otro le dio por decir que eran brujas, pues terminaron en la hoguera o juzgadas, como es el caso de Salem, y eso es todavía peor porque muestra cómo la maldad humana nos lleva a límites tan terribles y a marcar de alguna manera la historia. Yarley, un placer para mí tenerte nuevamente aquí en Ventana al Misterio, la conclusión final de este tema tan maravilloso que teníamos aquí pendientes. Bueno, la conclusión, ay, perdón, algo que se me olvidó decir es que otra teoría, perdóname antes, otra teoría es que hubo una intoxicación, o sea, hay algunos historiadores que sostienen una teoría de que las alucinaciones que empezó a ver estas primeras personas por las cuales empezaron a acusar a todas las otras, era con una intoxicación con un pan de centeno, como que una cosa que les había salido un moho y esta vaina como que empezaba a producir algo como parecido al LSD. Entonces, que la gente había empezado a tener estas alucinaciones y que también eso hubiera podido pasar y la verdad nunca lo comprobaremos porque era una época pues desprovista de todo tipo de tecnología, pero siento que, y mi conclusión va hacia allá, y es que lo he dicho siempre, a mí me gustan mucho estos temas, pero yo digo, parce, las conspiraciones tienen respuesta para todo. O sea, hay algo que tú no le encuentres respuesta, tú te vas a una conspiración y lo solucionas de una vez, ¿no? Entonces, que por qué hay guerras en el mundo, que por qué esta tecnología, ah, no, vinieron los extraterrestres, ¿sí? Que, no sé, parce, que por qué lluvias, no sé cómo, ah,
no sé, que por qué el diluvio, no, los ángeles vinieron y, bueno, lo que ya hemos hablado, ¿no? Enoch, que por qué se perdían las cosechas, no, las brujas, que por qué, o sea, tú siempre, siempre es lo más fácil el camino de la conspiración. Entonces, me parece un tema fascinante, pero también me parece un tema de que nos observemos como humanidad, de hasta dónde dejamos volar todas estas cosas y hasta dónde nos ha traído como algunas tragedias, ¿no? Diciendo que soy una apasionada de todos estos temas. Muchas cosas que debatir. A ver, vamos a hacer una cosa, Yanni. Vamos a cerrar el tema de la casa de brujas y vamos a dejar el fragmento final de este video que está buenísimo, buenísimo, para que ustedes lo vean en 3 días. En 3 días van a ver el último debate que hicimos ahí con Yarley. ¿Por qué llegamos ahí? No tengo ni la menor idea. Sí. Pero si ustedes quieren saber lo que debatimos aquí, esta charla medio existencial que hicimos al finalizar el video de Casa de Brujas, pues los esperamos en el próximo video de Ventana al Misterio. ¿Qué le parece, Yarley? Me encanta. Dejamos ahí picados. Súper, me encanta. Claro que sí. Bueno, señores, entonces ya saben, gracias por estar conectados aquí a Ventana al Misterio con este tema de hoy, toda la historia acerca de la casa de brujas, que para mí sin duda es un episodio que tiene que ver mucho con el miedo que se le tiene a el poder femenino, pero además también con un poco de ignorancia frente a todo el tema de la sanación, del conocimiento, y que también tiene que ver un poco también con el tema de esa capacidad o esa maldad que tenemos como seres humanos cuando acusamos a algunos, porque consideramos que tenemos un poco de poder para hacerlo en algunos casos y en otros porque simplemente así somos. La maldad humana realmente está llena de posibilidades y creo que en el recorrido de este video así lo pudieron ver, así lo quisimos exponer aquí con Yarley. Ya saben, el próximo video de este canal de YouTube tiene que ver con el debate que hicimos al final de este video de Casa de Brujas. ¿Por qué llegamos a ese debate? No lo sé, pero estén ahí atentos porque vamos a hablar de si creemos o no en la brujería, de los extraterrestres, en fin, una charla fabulosa con Yarley García. Así que por allá los esperamos.